Hola, te doy la bienvenida una semana más a un capítulo de La Lengua de Babel, un podcast para aprender y practicar español con acento canario. Recuerda que puedes escuchar más capítulos y suscribirte a mis canales de Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spotify o YouTube, que se llaman La Lengua de Babel, o ir directamente a mi página web www.lenguababel.com, donde además encontrarás la transcripción completa de todos los capítulos y muchos ejercicios para que practiques y aprendas. ¡Empezamos! ¿Recuerdas que cuando hablamos del millo te conté que la palabra millo venía probablemente del portugués porque Canarias había tenido influencia portuguesa? Y también cuando hablamos de los mojos canarios te conté que por su situación geográfica Canarias era un punto de encuentro en las rutas comerciales entre América, Europa y África. Pues hoy voy a hablarte de algunas de las consecuencias que ha tenido esto y otros factores en la forma de hablar que tenemos los canarios. La manera que tenemos de hablar los canarios es fruto del mestizaje de diferentes culturas. Todo esto ha influido en el vocabulario, en la gramática y en la forma de pronunciar. Hay muchos factores. Te voy a contar algunos. Para empezar, el primero y más importante fue la colonización por parte de los castellanos en el siglo XV, porque, como sabes, en las Islas Canarias vivían los aborígenes y de esa época quedan algunas palabras que los estudiosos llaman arcaísmos o cultismos, porque son palabras de la época de la conquista y la colonización que han ido desapareciendo en otros lugares y sin embargo en Canarias se mantiene. Por otra parte, también influye que quedan algunos restos o vestigios de los aborígenes isleños. A ese tipo de palabras se le llaman guanchismos. Digamos que tienen una influencia o un origen en esa época. También por su parte tenemos influencia de América Latina, porque además de haber coincidido en la misma época la conquista de Canarias con la conquista de América, posteriormente, y de esto hablaremos también en el futuro, muchos canarios tuvieron que emigrar a América Latina porque Canarias era muy pobre y fruto de esa emigración y esos intercambios han quedado palabras que se llaman los americanismos, es decir, palabras que han venido directamente de América Latina en una época relativamente reciente. Pero además, y mucho antes de esto que te estoy hablando ahora, hay influencia de los portugueses y de los ingleses e irlandeses, porque, y aquí vuelvo al principio, Canarias era un punto estratégico y sigue siendo un punto estratégico para las rutas de comercio que conectan América con África y con Europa. Hoy vamos a hablar de los anglicismos y en otros capítulos hablaremos de los guanchismos, lucismos, americanismos. En relación a los ingleses, a los irlandeses, solamente te diré que se instalaron a partir del siglo XIX porque les interesaba Canarias para comunicarse con las colonias africanas. De esa manera, en las Islas Canarias, o gracias a eso, se desarrolló una pequeña industria de barcos, de carbón, algunas centrales eléctricas, muchísimo comercio, se estableció un telégrafo, por ejemplo, y también Canarias aprovechó esta circunstancia porque con el tiempo empezó a exportar vino, tomates, plátanos, papas y algunos productos más desde Canarias hasta el Reino Unido, aprovechando los barcos que venían vacíos de África. De esta importante presencia inglesa e irlandesa en Canarias han quedado algunas palabras en el léxico canario, que en realidad son palabras que son fruto de la interpretación de los canarios del momento a expresiones inglesas que ellos escuchaban.
Por ejemplo, aquí hablamos de cuando tú haces un business. Hacer un business significa un negocio, una transacción económica más o menos ventajosa. Aquí claramente viene de la expresión business, ¿no? Negocio en inglés, es gracioso. También en Canarias hablamos de los bistec. Un bistec es un filete de carne que puede ser de vaca o de cochino, por ejemplo, que probablemente tiene su origen en la expresión beef stick, ¿no? Nosotros decimos bistec. Cuando vas a un restaurante, tú dices quiero un bistec de cochino, es decir, un filete de carne de cochino. He leído también que cuando venían algunos barcos, normalmente del Reino Unido, traían mercancías fundamentalmente de esa parte del mundo y había en esos barcos un cartel que ponía can buy on, es decir, puede comprar a bordo, puede comprar dentro del barco, ¿no? Y entonces había un tipo de persona que entraba, un canario y un local, compraba esas mercancías fantásticas que venían de esa parte del mundo y después las vendían entre la población local, digamos, ¿no? Entonces, a esa, fíjate, es can buy on, a esas personas le llamamos es el cambullón o cambullonero. Cuando tú dices que una persona es un cambullonero o un cambullón, normalmente son personas que venden de extraperlo, es decir, de forma ilegal o extraoficial lo que compraban en el barco, el cambullón o cambullonero. Hay canciones también que hablan del cambullonero. Al insecticida que mata a las moscas, que es líquido y viene con un spray, le llamamos el fleece. ¿Por qué crees que le llamamos fleece? Porque sirve para matar las flies, las moscas. Es curioso. Hay otra, esta le gusta a mi madre y siempre me la recuerda. La palabra fonil. Un fonil es un embudo, es decir, es un instrumento que normalmente utilizamos en la cocina, pero también se pueden utilizar en otros lugares, que tiene una parte más ancha y otra muy estrecha y sirve para verter líquido. Por ejemplo, para meter un líquido dentro de una botella, ponemos el embudo, que como digo en Canarias se llama fonil, que probablemente viene del inglés funnel, aunque yo he leído que puede derivar del portugués funil, que mi madre sostiene que probablemente al portugués también llegó a través del inglés funnel. Ya, quedan pocas, estamos terminando. Hay más, pero no te quiero hablar de todas porque puede ser un poco aburrido. Sobre todo en la provincia de Las Palmas, a los bizcochos le llaman queques, un queque. ¿Por qué crees que será un queque? ¿Qué puede ser un queque? Un cake, de la palabra cake. Te cuento 3 más. ¿Recuerdas que te conté que la palabra cotufa, que probablemente viene del corn to fry, maíz para freír, corn to fry, cotufa, originariamente vino de Venezuela? Entonces ahora, además de esta, te hablaré de otras 2 palabras que tienen origen inglés, pero llegaron a Canarias a través de América Latina. Una es corn to fly, o sea, cotufa, de corn to fly. Otra es, que me gusta mucho, la palabra fotingo. Un fotingo es significa en Canarias un coche un poco pequeño, un coche que no es de mucha calidad, o un poco roto, muy antiguo, ¿no? Un poco destartalado, ¿no? Parece ser que la expresión de fotingo viene de en Cuba, cuando llegó la Ford, la marca Ford de coches, se llama Forte. Parece ser que esto fue a principios del siglo XX y el lema publicitario decía "Foot it and go", y los cubanos en este caso lo castellanizaron, lo adaptaron y lo convirtieron en la palabra fotingo.
fotingo, ¿no? Cuando después venían esas personas que habían emigrado desde Canarias hasta América Latina, regresaban a Canarias, que son los indianos, y ya te hablaré de ellos. Esas personas traían palabras de esos lugares. Entonces la palabra fotingo, igual que la palabra cotufa, llegó desde América Latina. Y después hay otra, que esta es la más característica, que es la palabra guagua. En Canarias a los autobuses les llamamos guagua. Bueno, en Canarias, en Cuba y parece ser que en Puerto Rico y en la República Dominicana también, guagua. Guagua, también como me recordó mi madre hoy, también significa mujer embarazada en otros países de América Latina, como por ejemplo en Chile y en otros, ¿no? Entonces parece ser que cuando la compañía de autobuses americana, que se llamaba, WOW, W-A and W-A, WA and WA, fue la primera fábrica estadounidense que exportó autobuses o guaguas a Cuba. Entonces, cuando llegaron estos autobuses a Cuba por primera vez, en el letrero, en el letrero que tenían estos autobuses ponían wow and wow, y probablemente de ahí se hizo la contracción y la gente dijo la palabra guagua, que como digo acabó llegando a Canarias. También he leído que es posible que la expresión guagua no tenga un origen exactamente en eso, sino que venga de expresiones africanas que se mantuvieron en Cuba a través de los esclavos africanos. Pero bueno, ninguna de las teorías está confirmada. Como ves, en las Islas Canarias hay muchas palabras que tienen un origen en la lengua inglesa. Creo que puede ser útil que las conozcas, porque si vienes a Canarias y te mueves un poco por las islas, estoy segura, te garantizo al 100% que alguna escucharás. Y ojalá también tú las utilices. Espero que te haya gustado el contenido de este podcast y que te resulte útil, sobre todo si visitas nuestras islas. Y esto es todo por hoy. Si quieres que hablemos de algún tema en concreto o tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirme al correo electrónico lenguababel@gmail.com o enviarme un mensaje a través de Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos en mis canales de Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Spotify o YouTube, y en mi página web www.lenguababel.com, donde además encontrarás la transcripción completa de todos los episodios y muchos ejercicios para que practiques y aprendas. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.